Veamos el otro día las propiedades coligativas y una justificación de las mismas o de algunas de ellas a partir del diagrama de fases. Y tocando que el diagrama de fases de una sustancia pura, el diagrama de fases de una disolución, pues vemos que hay un desplazamiento pues no necesariamente tiene que ser una dirección paralela a la presión, ¿no? Y que es un desplazamiento. De manera que la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución queda, la disolución tiene una temperatura de ebullición mayor. Si utilizamos aquí el convenio de llamar 1 a lo que se refiere al disolvente y 2 a absoluto, 1 2 se refiere a la disolución. Entonces tenemos que hay un desplazamiento, ¿de acuerdo? Un aumento del punto de ebullición de 1 2. Al mismo tiempo vemos que hay un desplazamiento hacia la disminución del punto de congelación. Mientras la presión de vapor pues pasaría la presión de vapor a esa temperatura pasaría de Q a R, ¿de acuerdo? Hay un descenso de la presión de vapor. Para calcular este descenso de la presión de vapor, la presión de vapor es la presión de vapor, o sea, el descenso de presión de vapor es la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la disolución. Es decir, esto que viene de aquí, de aquí, ¿de acuerdo? Podemos escribir la presión de la disolución como la presión parcial del disolvente a la presión parcial del sólido. Como la presión parcial del soluto es cero, ya que estamos suponiendo que los solutos son no volátiles, pues entonces queda, bueno, y si aplicamos la ley de Raoult a la disolución, al disolvente, perdón, al disolvente, no, pues queda la fórmula del disolvente por presión de vapor del disolvente. Si escribimos esta presión de vapor del disolvente por 1 menos la presión de vapor, la presión no. La fracción molar, esta es la fracción molar del disolvente, ¿de acuerdo? Sustituimos la fracción molar del disolvente por 1 menos la fracción molar del soluto. Entonces podemos escribirlo de esta manera, y si ahora esto lo sustituimos aquí, pues la presión de vapor del disolvente se va para la presión de vapor del disolvente, y queda esta expresión, es decir, queda que el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto. Esta ecuación ya nos podría servir, pero habitualmente esta ecuación lo que se hace es escribirla en términos de molaridad, concentración molar. Entonces tenemos que esto es la fracción molar de soluto, es número de moles de soluto partido por número total de moles. Como estamos en una disolución diluida, pues el número de moles de soluto es diferenciable frente al número de moles de disolvente y podemos escribirlo de esta manera. Bien, si multiplicamos y dividimos por 10 a la menos 3, esto no varía. Y si sustituimos el número de moles de disolvente por su función, escribiríamos masa de disolvente partido por masa molecular de disolvente. Entonces, esto que está aquí en este círculo es la concentración molar de soluto. Queda esta expresión. Esta expresión ahora la sustituimos aquí y nos queda que el descenso de la presión de vapor es igual a la masa molecular del disolvente, la presión de vapor del disolvente y la concentración molar, es decir, moles partido por kilogramo de disolvente del soluto, ¿de acuerdo? Dividido por 1000. Y en este 1000 aparece porque
siempre que vamos a tener unidades del sistema internacional mezcladas con moles, porque los moles son gramos por litro, ahí gramos por mol, gramos por mol. Entonces, esto es pues, para que no haya conflictos de unidades. Bien, el aumento microscópico sería la temperatura de ebullición de la disolución menos la del disolvente. Encontramos que es proporcional a la modalidad de soluto mediante una constante que se llama constante microscópica. No vamos a deducir que utilizando clases Clapeyron se puede llegar a que esta constante microscópica es R, la constante de los gases, por la temperatura de ebullición en Kelvin en valor absoluto, quiero decir, en temperatura absoluta, ¿no? Al cuadrado por la masa molecular del disolvente, partido por la entalpía de vaporización del disolvente y por V. Fijaos que, por una parte, este aumento microscópico depende de la cantidad de soluto, cualquiera que sea el soluto, y depende de una constante en la que solamente aparecen términos del disolvente, temperatura al cuadrado de ebullición del disolvente y masa del disolvente y entalpía de vaporización del disolvente. ¿De acuerdo? Es decir, que independientemente del soluto que tengamos, vamos a tener, o sea que una misma concentración de soluto va a suponer muy diferentes aumentos microscópicos debido a que esta constante depende del disolvente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quizás el agua tiene, aquí tenemos la masa molecular, la temperatura de ebullición, que no es esta, porque aquí tenemos que ponerla en Kelvin, ¿de acuerdo? La temperatura de ebullición y el valor que da de la constante microscópica, 0,51. Bueno, pues una misma cantidad de un soluto, al disminuir el ácido acético, pues va a dar 6 veces más aumento microscópico que más, ¿de acuerdo? Bien. El descenso microscópico tiene un tratamiento igual. La diferencia es que aquí el descenso microscópico es siempre negativo, por lo tanto, se escribe la ecuación de esta manera. También se puede deducir que la constante crioscópica pues depende de la temperatura de congelación del disolvente, perdón, masa molecular del disolvente y de la entalpía de fusión del disolvente. Lo mismo que antes, una misma cantidad de soluto va a dar diferentes descensos crioscópicos según el disolvente excitable. Entonces aquí tenemos el etanol, la constante crioscópica del etanol con la del benceno. Podemos decir que va a tener un descenso crioscópico mucho mayor un soluto dado en benceno que el etanol. Va a influir mucho más en su temperatura de congelación. Y la última propiedad combinativa es la presión osmótica. Vamos a suponer un experimento como el siguiente. Tenemos un disolvente puro en un recipiente separado de una disolución por una membrana semipermeable, de manera que esta membrana permite el paso del disolvente, pero impide el paso del soluto. Cuando se establece el equilibrio, inicialmente el nivel era el mismo de los dos diluciones, de los dos componentes, una vez establece el equilibrio, parte del disolvente puro habrá pasado a la disolución
¿vale? Para intentar diluir más el soluto, ¿de acuerdo? Y esto se traduce en un aumento, en una diferencia de presión, lo que se llama la presión osmótica. La diferencia de presión será la presión osmótica. Como siempre se trata de que el sistema evoluciona igualando los potenciales químicos. Tenemos que el potencial químico de la disolución es igual al potencial químico del disolvente más RT por el neperiano de la concentración. Cuando tenemos una disolución, pues esto ya no es 1. El disolvente puro es 1, pero una disolución pues será menor que 1. Lo cual hace que el potencial químico del disolvente sea mayor que el potencial químico de la disolución, y entonces esta presión osmótica es una manera de restablecer el potencial establecido en el equilibrio. Bien, pues se puede demostrar que esta presión osmótica viene dada por la ecuación de Van Hoff, y esta presión osmótica, y la ecuación de Van Hoff dice que esta presión osmótica es la concentración, en este caso es concentración molar por R y por T. De todas formas, ya vimos que, ya comenté que cuando las disoluciones son diluidas acuosas, la modalidad y la modalidad las podríamos intercambiar. Y vamos a ver propiedades obligatorias anomales. Si tenemos una disolución acuosa de glucosa, pues se cumple bastante bien esta teoría que hemos visto, las cuestiones que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, el aumento microscópico que se observa experimentalmente, pues coincide bastante con el que se dice la teoría. Sobre todo, cuanto más diluida está nuestra disolución. Sin embargo, se dio que si utilizamos como soluto el fluoruro sódico, se producía un desajuste con la teoría del orden del doble. Es decir, lo que encontrábamos experimentalmente era el doble de lo que habíamos calculado a partir de las fórmulas que hemos visto ahora. En otros casos, por ejemplo, en esta sala del sulfato sódico, pues el valor experimental era aproximadamente el triple de lo que se podía obtener a partir de las ecuaciones juntas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo que sucede es que lo que nos está dando la magnitud de las propiedades coligativas es el número de partículas que aparecen disueltas en nuestra disolución. Nosotros disolvemos glucosa, pues un mol de glucosa va a dar un mol de moléculas de glucosa disueltas que se matarán, pero siempre será el mismo número de moléculas. En cambio, si disolvemos una sal iónica en agua, pues las sales se disocian. Entonces resulta que por cada mol de fluoruro sódico, pues tenemos un mol de cationes sodio y un mol de aniones cloruro. Con lo cual eso explica el hecho de que haya el doble, el efecto es el doble que si disolvemos un mol de glucosa. Porque cada mol de fluoruro sódico produce el doble de partículas. Y en este caso, pues produciría el triple, ¿de acuerdo? Tendríamos que un mol de sulfato sódico daría un mol de aniones sulfato y 2 moles de cationes sodio. En total, pues serían 3 partículas, o sea, 3 moles por cada mol de sal. Claro, pues esto, Van Hoff introdujo el coeficiente phi, entonces se define como el número al que hay que multiplicar
la concentración que nosotros hemos puesto inicialmente para obtener la concentración total de partículas efectivas que hay en el medio. Entonces, este phi es el coeficiente de Van Hoff, se define como 1 más el grado de diferenciación alfa por el número de partes o de partículas en que se disocia la fórmula menos 1. De manera que si disolvemos glucosa, solamente tenemos una parte, una partícula, ¿no? Con lo cual, el menos 1, que tiene aquí el coeficiente de Van Hoff para glucosa y para cualquier sustancia que no se disocie, es, en el caso del cloruro sódico, pues tenemos dos partículas, por lo tanto esta P, o sea, esto vale, este parece que vale 1, ¿de acuerdo? Si el grado de disociación se aproxima a 2, pues entonces tenemos, o sea, si el grado de disociación se aproxima a 1, perdón, pues entonces tenemos que esto se aproxima a 2, ¿de acuerdo? Y lo mismo en este caso tenemos que hay tres partículas, igual que era 2 por alfa más 1, si alfa está muy cerca a 1, como es en el caso de las sales, pues entonces esto da más o menos 3. Bien, pues con este coeficiente de Van Hoff podemos reescribir todas las ecuaciones que hemos visto, las 4 ecuaciones que hemos visto de las 4 unidades poliópticas, para tener en cuenta el hecho de que al disolver sustancias que se disocian, pues hay más partículas de las que habría si esto no fuera así. Con lo cual, tenemos las mismas ecuaciones que hemos deducido o que hemos presentado, y con el coeficiente de Van Hoff simplificando, ¿entiendes? Multiplicando completamente a las concentraciones iniciales para dar las concentraciones reales o concentraciones totales. ¿No? Ahora vamos a ver aplicaciones. Pues bueno, podemos utilizar cualquier propiedad coligativa para determinar masas moleculares. Entonces, por ejemplo, ahorita en prácticas, ¿no? La determinación de diseños filosóficos experimentar para obtener masas moleculares. ¿No? Bien, si escribimos el descenso telescópico en valor absoluto, que no hace falta aquí decirlo menos, y si ahora sustituimos la concentración molar por su definición, pues entonces queda constante telescópica masa de disoluto partido por masa molecular de disoluto partido por cilindrada de disolvente, y si ahora definimos esta masa, esta concentración mágica, ¿no? Como concentración de la disolución explicada como grado de disoluto por cilindrada de disolvente, está en este disco, pues ahora podemos despejar la masa molecular, que se vaya multiplicando, y este descenso telescópico al valor absoluto pasaría evidente que da esta expresión de aquí. Bueno, podemos obtener la masa molecular del soluto como la constante telescópica que multiplica a la concentración mágica partido por el descenso telescópico. Cuanto más diluida sea la disolución, pues vamos a observar un descenso telescópico menor. Por lo cual, al final, este método va a perder sensibilidad. Lo que podemos hacer es utilizar concentraciones no tan diluidas, menos diluidas, y representar este descenso telescópico en valor absoluto frente a la concentración mágica para distintas concentraciones mágicas. ¿Entiendes? Con lo cual, obtenemos una recta que tiene que pasar por el origen, pero la pendiente A, ya me he pagado que sea, pero normalmente, pues, si el R cuadrado
no se aproxima mucho a 0,99, quiere decir que a lo mejor estamos utilizando concentraciones mágicas demasiado grandes, ¿no? Y he puesto circula por aquí, entonces habría que utilizar las más bajas. Bueno, entonces cuando tenemos esta pendiente, como hemos visto antes, el valor absoluto del descenso microscópico es la constante microscópica partido por la masa molecular del soluto por la concentración mágica, y si comparamos esto con nuestra ecuación, con nuestra pendiente A, pues entonces podemos asimilar, es decir, el descenso microscópico es de Y, la ordenada, la X, la abscisa es la concentración mágica, pues la pendiente es K sub T, es decir, la constante microscópica partido por la masa del soluto, la masa molecular del soluto. Y simplemente despejando, pues es la masa molecular la podemos calcular como la constante microscópica del disolvente que la conocemos, partido por la pendiente que nos dé esta representación. ¿No? Bueno, esta aplicación, como ya hemos dicho, es la aplicación a la preparación de inyectables. Bueno, un inyectable pues hay que tener las mismas propiedades coligativas que el plasma sanguíneo, ¿verdad? Si resulta que hacemos un inyectable, preparamos un inyectable que sea hipertónico, pues eso puede provocar la deshidratación de los tejidos. Si resulta que este inyectable hipotónico podría ocasionar lo que se llama la plasmólisis, con lo cual necesitamos que el inyectable pues, sea isótopo. Para hacer los cálculos se toma una disolución equivalente al plasma, es una disolución de sodio ciclótico de cloruro sódico a 0,9%. Se considera que una disolución acuosa de cloruro sódico a 0,9% tiene las mismas propiedades coligativas del plasma sanguíneo. Estas propiedades, pues, la presión osmótica, bueno, en todos estos cálculos tenéis que tenerlo en cuenta. Vamos a considerar que el coeficiente de Van Hoff para el cloruro sódico va a ser 1,9. Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta y presente. Pues entonces, si sustituimos aquí en la ecuación de Van Hoff el valor del coeficiente de Van Hoff 1,9, después la concentración sería el número de gramos, o sea, el número de moles sería gramos partido por masa molecular, partido por un litro, y luego se la constante de los gases, 1,82, y tomamos la temperatura a 37 grados, que es el grados por vulcano, entonces son 300 grados Kelvin, pues nos da que la presión osmótica del plasma sanguíneo es 7,43 grados. Bueno, no del plasma sanguíneo, sino de este suero fisiológico equivalente al plasma sanguíneo. ¿Vale? Y lo que calculamos es la del suero fisiológico. Lo que pasa es que es similar a la del plasma sanguíneo. Y así calculamos el ambiente microscópico, utilizando la fórmula del ambiente microscópico, pues 1,9, pues la microscópica del agua, y aquí tenemos el momento arriba, lo que pasa es que, bueno, al ser por kilogramo de disolvente, pues hacemos un pequeño ajuste aquí. Entonces da 0,692 grados. Y el descenso microscópico, pues de la misma manera, operamos y da menos 0,55 grados. Bueno, lo resto. Luego un problema lo vamos a ver de una manera práctica, más que en teoría. Vamos a ver cómo se hace para visualizar un inyectable.
Porque bueno, con esto acabamos de aprender este tema y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a hacer el alfa 16, este problema, que le tengo que poner en la presentación. Dice que cuando se disuelve 1 gramo de urea, nos da la fórmula típica de la urea en 200 gramos de disolvente A y nos da la masa molecular de A, 200 gramos mol, nos da la temperatura de fusión de A, 2 grados Celsius. Bueno, pues cuando se disuelve 1 gramo de urea en A, el punto de congelación de A disminuye, bueno, pues no conoce de la instrucción, ¿no? Disminuye 0,25 grados respecto del de A. Bien, esta primera frase nos va a servir para calcular la constante criostática. Aquí tenemos todos los datos para calcular la constante criostática. ¿Vale? Este es un típico problema de ¿vale? Bueno, pues cuando se disuelven 1,5 gramos de otro soluto, de 125 gramos de A, el punto de congelación disminuye 0,2 grados. Entonces, con esos datos, calcular la masa molecular de nuestro soluto, del segundo soluto, la cantidad de expulsión del disolvente, y luego nos dice que preparemos con inyectable. La distancia ahí es el principio activo disponible en disolución acuosa a la concentración de 1,5 gramos por 100 mililitros, que haríamos con ella para isotonizar. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Primero, como he dicho, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molecular de la urea, ¿de acuerdo? 60 gramos mol. Esto no es igual a esto. Tenemos, vamos a escribirlo así, primero la masa molecular de la urea son 60 gramos. Aplicamos la fórmula de los centros criostópicos y entonces, bueno, pues sustituimos los datos que nos dice 25 grados centígrados, que son 25 grados Kelvin, el descenso criostópico. Bueno, he puesto lo que vamos a despejar en negrita, porque el resto de las letras que aparecen son unidades, ¿vale? Entonces esto es lo que nos interesa despejar, y aquí viene la concentración molar, pues 1 gramo, partido por los 60 gramos mol, ya moles de idea, partido por 0,2 kilogramos, que son los 200 gramos de disolvente que nos dice el instruccional. Entonces operamos con esto, y de ahí sacamos la constante crioscópica para A, eso es 3 kilogramos por Kelvin partido por mol. ¿Vale? Tenemos que aquí gramos se va con gramo, ¿de acuerdo? Y entonces, a ver, vamos a ver con gramo. Vale, como este gramo estaba en el denominador, pasa al numerador, y al despejarlo pasa abajo, ¿de acuerdo? Y estos kilogramos que estaban dividiendo pasan multiplicando. Entonces queda este más. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, por eso ya tenemos un dato que necesitábamos, que era la constante crioscópica. Y ahora, para calcular la masa molecular del otro soluto, del soluto problema, pues aplicamos la misma ecuación. Esta vez el descenso microscópico es 0,2 Kelvin, ¿de acuerdo? El punto de congelación de A disminuye 0,2 cuando se disuelve 1,5 gramos, así que los datos los ponemos aquí. Aquí metemos en la constante crioscópica 1,5 gramos de I, es lo que nos dice que disolvemos, en 125 gramos de A. Entonces, pues nos puede quitar lo que sale de este pack, N, pues Kelvin sería con Kelvin, ¿no? Quedaría
Si despejamos eso, pues queda 180 gramos mol, que es la masa molecular de helio. Vale, ahora dice, entalpía de fusión del disolvente A. A ver, recordáis, hemos puesto una fórmula antes que nos relacionaba la constante crioscópica con propiedades del disolvente. Entonces, en esa fórmula aparecía R, aparecía la temperatura de fusión al cuadrado en Kelvin. A ver, es esta fórmula. De todo lo que aparece, las tres magnitudes, la temperatura de congelación, la masa molecular, la energía de fusión, se refieren al disolvente. Al disolvente fluido, ¿de acuerdo? Entonces, con esta fórmula sabemos la constante crioscópica, sabemos la temperatura de fusión que nos ha dado el enunciado, la masa molecular, nos la da el enunciado, son 200 gramos mol, ¿de acuerdo? Y entonces solamente hay una cosa que no sabemos, que es la cantidad de fusión. Pues venga, sustituimos ahí todo, todos los datos que conocemos. Bueno, esto está escrito de otra manera, pero es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Este consciente es el numerador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la crioscópica es igual a R, 2 calorías por Kelvin, por la temperatura al cuadrado, que son 235, pero hemos pasado los 12 grados centígrados a Kelvin, y llevamos al cuadrado, multiplicando por 200 gramos mol, entonces esto da, y aquí ponemos el KHF, y al sustituir pues queda 10.830 calorías. Vale, acabo de darme cuenta que hay un error en este problema, a ver qué lo ve. Una respuesta de un error. Pero a ver. No, un error que cometeré yo. A ver. Y ahora sí hay un error, sí. Eso es la masa molares deben ser 200 y aquí he puesto 180, ¿vale? Pues corregirlo, porque aquí va 200. O sea, no hay que confundir la masa molecular del soluto con la masa molecular del disolvente. Bueno, esto lo voy a corregir, voy a ver qué se queda, si algo último queda otra cosa, y lo volveré a probar, ¿de acuerdo? Ya corregido. Bueno, pues nada, no pasa nada, seguimos. Tenemos que además que la cantidad de fusión del disolvente no nos influye en el tercer apartado, ¿de acuerdo? Entonces, si la instancia es un principio activo disponible en disolución acuosa, ¿no haciendo? Sí, da lo mismo. Da lo mismo, o sea que lo que está mal es simplemente este valor que debería ser 200 en vez de 105, ¿vale? Ahora, si lo van a copiarlo. Bueno, como decía, si la instancia Y es un principio activo disponible en disolución acuosa a la concentración de 10,100 gramos por 100 mililitros, que haríamos con ella para isotonizarla. Entonces, una cosa que podemos hacer es, primero vamos a calcular qué concentración hay, ¿de acuerdo? Bueno, la disolución tiene que tener la misma presión osmótica que el plasma. Por lo tanto, la ecuación de Van Hoff para el plasma tiene que ser igual a la ecuación de Van Hoff para el inyectable. ¿Vale? Bien, pues RT se va con RT y nos queda esta igualdad de aquí. Lo que dice Van Hoff por la concentración para el plasma tiene que ser igual al coeficiente de Van Hoff por la concentración para el inyectable. Bien, pues una cosa que podemos hacer, bueno, como digo, vamos a calcular la concentración del plasma,
Pero vamos a utilizar nuestro modelo de 9% de cloruro sólido. Entonces, pues esta es la que vamos a utilizar, la opción. Entonces, para el plasma decíamos que tomamos el proceso de Van Vogt como para el plasma, nuestro modelo de plasma, que es en realidad la disolución equivalente de cloruro sódico, tomamos el proceso de Van Vogt como 1,9, entonces escribimos, estamos hablando de esto, I por C, ¿de acuerdo? I es 1,9 y C es lo que está en el paréntesis. Bueno, está en el paréntesis partido por un litro, ¿de acuerdo? Sería 9 gramos partido por 58,4 gramos por mol. Bueno, y eso al operar sale 0,292 molar. Pero esta es la concentración en el plasma que nos da la presión osmótica del plasma. ¿De acuerdo? Si hacemos lo mismo para el inyectable, pues suponemos que, si no dicen una cosa, suponemos que el criterio de Van Vogt 7.1, pues esto será 10,5, que nos lo da el inicial 10,5, partido por 180, así que es la masa molecular del soluto, partido por 0,1, porque nos están diciendo 100 mililitros. Vale, esto nos da una concentración de 0,583. Entonces, ¿es isotónica o qué es? Hipertónica. Por lo tanto, si es hipertónica, tenemos que diluir. ¿Qué pasaría si fuera hipotónica? Tendríamos que hacer. Es mejor añadirle un sólido. Lo que queremos es añadir un sólido que tenemos que calcular de cantidad. Pero bueno, ahora toca dividir. Bien, fijaos una cosa, en este problema, este número viene a ser la mitad de este. Está hecho adrede, ¿no? Para que esto coincida con la mitad de esto. Claro, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si hay 100 mililitros, añadirle otros 100 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de problemas, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es que el volumen final, partido por el volumen inicial, va a ser igual a IC del inyectable dividido por IC del plasma. ¿De acuerdo? Esta va a ser la fórmula que nos va a decir cuánto tenemos que dividir. Y luego, el volumen que tenemos que añadir será el volumen final menos el volumen inicial. ¿De acuerdo? Por eso he dicho que estos problemas los íbamos a ver sobre la marcha en problemas y soluciones. La cosa es que estas fórmulas tenemos que tenerlas en cuenta. En el formulario. Con lo cual, pues la conclusión final es que a 100 mililitros de distribución le tengo que añadir 100 mililitros de agua. Si sustituimos aquí, pues nos va a dar exactamente lo que dice el marcos. ¿De acuerdo? Vale, pues lo vamos a dejar aquí. 9, creo que es a 6, ¿no? Seguiremos haciendo problemas de este tema. Y ya veremos cómo tenemos que hacer los cálculos para concentrar. O sea, para concentrarlo para añadir solución, como para dividir. La pregunta. Sí. Los que tuvimos los problemas para la teoría anterior, lo tenemos que hacer exactamente. No, solamente el grupo que le toca. ¿Y quiénes tenemos que asistir exactamente? ¿Cómo? ¿Quiénes tenemos que asistir? Todos. Asistir todos, pero exponer solamente el grupo que le toca. Pero cada uno hace su teoría, ¿no? O sea, yo soy de la teoría 1 a la 3, no tengo que ir. No. Vale, si pensaba que me había preguntado. No, porque sabéis que No, ahora tenemos que ir, pero cada uno a su grupo.
Vale. Me voy a entrar en la grabación y te dejo la grabación. Con los dos para mirarla. Es que